Maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, graduado por alto desempeño académico, licenciado por la Facultad de Derecho también de la UNAM y titulado con mención honorífica. Es postulante en litigio penal, civil, mercantil y constitucional. Becario del CONACYT con el proyecto La reparación del daño en México, una propuesta de regulación integral. Algunos de los temas de interés académico son derechos de daños, protección constitucional de grupos vulnerables, responsabilidad de servidores públicos, responsabilidad de ministerios públicos y jueces en el proceso penal adversarial, teoría del delito, equilibrio procesual, justicia restaurativa, mejora ética de la abogacía mexicana. Escuchemos al maestro Sandoval. Muchas gracias. Buenos días, tardes, buenas noches. Con tantas malas noticias ya se me olvidó la hora. Bueno, como escucharon en la síntesis curricular, soy un odioso de la autoridad. Me caen muy mal. No todos. No es verdad, es broma. Bueno, yo propondría hacer una reflexión. Como ustedes ya se dio cuenta, lo que necesitamos ante estos resultados tan atroces es reflexionar, repensar qué caramba estamos haciendo con nosotros mismos. Yo propondría hacer un hilo conductor en dos fases. Primero, revisar un poquito qué cosa es el Estado mexicano, cómo nos está respondiendo el Estado mexicano, y después vincularlo a la sociedad, que para los que están aquí de la Facultad de Derecho, como sabemos, la sociedad es parte de esta idea del Estado, idea teórica del Estado. Valdría la pena, desde mi punto de vista, hacer una pequeña revisión muy breve. ¿De dónde caramba viene nuestro Estado mexicano? ¿De dónde venimos? Históricamente, ¿cómo surgimos? Tristemente, desde que fuimos conquistados por los españoles, hemos tenido instituciones jurídico-políticas vinculadas directamente con la corrupción. Fuimos vendidos por la colonia. Insertaron autoridades en nuestro territorio para que nos condujeran, nos manejaran. Y esto se ha venido replicando históricamente. Es doloroso decirlo, pero hay una desvinculación brutal entre la base de la autoridad y la base de la sociedad. Y me parece que ese es uno de los problemas más importantes que hoy están viéndose reflejados en este ánimo de desconfianza de la base social respecto de los grupos en el poder. Claro, también de los grupos organizativos del poder o de las elecciones para el poder. Bien. Si seguimos esa línea histórica, dando algunos saltos, para que nos demos cuenta de lo que les estoy diciendo, imaginemos que solamente hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari nace una ley de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Qué significa eso? Que todos los años anteriores, y hasta hoy no funciona, el maestro seguramente no me va a dejar mentir, la ley de responsabilidad patrimonial del Estado no funciona, está allí, pero es un cartucho sin pólvora. Históricamente, el Estado mexicano no se responsabiliza del daño que genera. Yo he hecho algunos estudios en base a cómo hacer que los jueces, por ejemplo, paguen por aquellas decisiones evidentemente corruptas. Que los funcionarios públicos o el Estado mexicano asuma la responsabilidad de sus funcionarios públicos. ¿Qué trato de decir? Que nos hacen falta herramientas jurídicas, políticas, para obligar a nuestro Estado mexicano a responder por lo que hace a la sociedad. Eso es por lo que hace a la rama o a la parte o a la esfera del Estado. Del otro lado, ¿qué tenemos al respecto que ofrecerle al Estado como parte de él, como sociedad? ¿Cómo le respondemos? Porque como decía en la exposición pasada, previa, claro, es muy fácil exigir, pero ¿qué damos a cambio? ¿Qué tanto nos involucramos para exigirle al Estado que nos repare, que nos vuelva al estado que teníamos o que deberíamos tener antes? Esa es la otra parte que no hemos cumplido como sociedad. A partir de 2011, para los que no lo saben, lo comento, hay una nueva tendencia jurídica en México que nos vincula internacionalmente en materia de derechos humanos. Esto de lo que todo el mundo habla, ¿no? Los derechos humanos en México y ahora son una realidad. Pues déjenme decirles que no es una realidad. Lo cierto es que en los tribunales, las autoridades, con todo respeto, no están sabiendo qué caramba son los derechos humanos. No están pudiendo establecer inclusive los significados más básicos de los derechos humanos.
bueno, el director de la facultad no me dejará mentir, que hay libros de compañeros profesores que antes eran libros de Derecho Constitucional y sus garantías y solo le cambiaron el nombre y hoy se llaman Derechos Humanos. Y es el mismo contenido. La propia academia jurídica no está pudiendo establecer qué son los derechos humanos. Así de grave es el problema. Si no sabemos qué son los derechos humanos a nivel sociedad, no los vamos a poder defender. Regreso y uno las dos columnas de propuesta de reflexión. Si tenemos un Estado mexicano que tradicionalmente no ha reaccionado o no ha puesto y propuesto y hecho funcionar instituciones jurídico-políticas para responderle a la sociedad, en mucho es parte del desconocimiento o del desinterés que tenemos respecto de las pocas, dos instituciones que tenemos. Hay una brecha enorme entre lo que el Estado nos debe y lo que debería ser una realidad social para nosotros, pero es culpa de nosotros, de la sociedad. No hacemos funcionar a las instituciones. Esto es el corolario de lo que les estoy diciendo. No puede ser posible que pensemos o creamos que las instituciones no sirven cuando son quienes nos rigen en la vida pública. Todos los que estamos aquí de alguna manera estamos regidos, lo queramos o no, por las instituciones. ¿Por qué caramba no estamos haciendo algo necesario para que funcionen? Esa sería la pregunta. Así las cosas, y ese es el estado que guarda nuestro sistema jurídico, político y social, por supuesto. Entonces yo diría, para ser muy breve, lo que tendríamos que hacer desde mi punto de vista es comenzar a transformar nuestra democracia en una democracia de voto, en una democracia formal, en una democracia participativa, en ir y preguntar qué caramba está haciendo nuestro delegado, o ahora se llaman de otra manera, alcaldes. Perdónenme, no me aprendo los nombres de las cosas. Entonces, tenemos que empezar a revisar qué están haciendo. Si seguimos con esta conducta apática, disociada de nuestras autoridades, no vamos a poder arreglar absolutamente nada. Yo represento una pequeña oficina jurídica que atiende las necesidades de justicia de la región más vulnerada de la ciudad, que es Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Y ese es el esfuerzo que estoy haciendo. Pero soy un cristiano, por Dios. Todos tenemos, de verdad se los digo, tenemos ámbitos de aplicación, ámbitos de influencia en nuestra sociedad. Tomemos las riendas de nuestro ámbito y hagámoslo funcionar. Hoy por la mañana hacía una reflexión de niño pequeño con mis hijos y les decía que cuando cada uno de nosotros nos decidamos a hacer funcionar nuestra vida, tendríamos que enfundarnos en un traje de robot que se interconecte, a todas nuestras terminales nerviosas, de alma, de espíritu, y nuestra energía vital la podemos transmitir a ese traje. Y quiero que ese señor se mueva y muevo el dedo, y quiero que esta autoridad se mueva y muevo también el dedo. Tenemos que conectarnos con nuestro mundo jurídico, político, social, porque lo estamos dejando de lado. El maestro, el doctor decía una palabra muy interesante que hemos desvalorado y es la otredad. Saber que allá enfrente hay una persona diferente a mí, pero que lo que esa persona hace me influye directamente al tejido social. Esto que pudiera parecer un discurso simplemente ético, qué sé yo, religioso, no, señores y señores, esto es la vida social, esto es como estamos organizados. Entonces, el Estado mexicano está allá, flotando, libre, con sus instituciones, y nosotros aquí abajo quejándonos. Hay que hacer la conexión, hay que cerrar la pinza. Cada uno desde nuestra perspectiva y área de oportunidad, hagamos algo por conectar. Las instituciones jurídicas están ahí, yo las conozco, las he visto, las he vivido, las he hecho funcionar. He destituido a 2 jueces cívicos por no hacerle caso a una persona que fue y le pidió ayuda para que le repararan su daño por haber sido golpeado. ¿Eso es necesario? Desde mi punto de vista, no. Pero si lo hiciéramos cotidianamente, podríamos hacer que la autoridad cambie su visión y empiece a entender que es su obligación responder a nuestros reclamos. Muchas gracias por la invitación. Perdónenme por favor que no haya entrado al tema jurídico lentamente, pero aquí estamos en una comunidad multidisciplinaria y era necesario un lenguaje más común. Luego entonces me parece como una reflexión final que lo que nos está faltando es hacer una conexión entre el sistema jurídico y el sistema social, y eso no es tan difícil. Me parece que lo único que hay que hacer es poner manos a la obra y acercarnos
Hay defensorías públicas por todos lados. Hay organismos, de verdad, en todas las instituciones hay oficinitas que te orientan, o que te deberían orientar, pero que si no te pones necio, perdónenme la palabra, y decir, oye, señora autoridad, defiéndeme, ayúdame. Es que no puedo, pues llévame con tu jefe, quiero decirle que necesito ayuda. Entremos, participemos, hagamos un elemento de cambio, porque si no, perdón, pero esto se va a quedar aquí, se va a quedar en malas noticias. Nos vamos a salir de aquí, nos vamos a ir y prácticamente no vamos a abonar en nada. Entonces, les invito, me invito, todos hagámoslo así, hagamos un cambio, participemos, cambiemos de democracia formal a democracia participativa. Muchas gracias.